¿Qué va a pasar una vez que renuncie Castillo? ¿Lo van a investigar? ¿Se le va a investigar? Porque ahora tiene una inmunidad que la presidencia le otorga. Castillo sabe que se va a ir preso. Es por eso que no quiere renunciar ni dejar el poder. Sabe que por todos los delitos que ha cometido, el único camino que le queda es pasar por su Canadá, como se dice en los barrios. Bien, estamos en una coyuntura un tanto accidentada. En esas últimas semanas han ocurrido diversas manifestaciones, no solamente en Lima. Y ahora queremos saber cuál es el futuro que le viene al país. Para eso estamos con la congresista y tercera vicepresidenta del Congreso de la República, la señora Patricia Chirinos. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y con gusto para responder las preguntas. Iniciamos con esto que ha ocurrido esta última semana, las marchas. Se ha dejado sentir la población ahora últimamente en contra del presidente Castillo. Sí, creo que se ha levantado una voz tan potente que ya no se va a poder callar. Aquí ya Pedro Castillo no va a poder decir siquiera que es una marcha pagada, que se han puesto buses, que se le ha pagado a los dirigentes, porque aquí hemos visto un levantamiento del pueblo totalmente espontáneo a raíz de del toque de queda que él puso, pero ya pues con bastante historia, ¿no? Solo fue como la cereza nada más que faltaba para que la gente espontáneamente saliera a las calles. Hemos visto que ha venido gente de todos los distritos de Lima caminando, haciendo el esfuerzo y con un ánimo muy feroz, pidiendo la renuncia de Pedro Castillo. Ahora, incluso algunos compañeros de diferentes medios me han dicho que los manifestantes que estaban amedrentando a la Policía Nacional han sido pagados. ¿Qué tiene que decir usted con este tema? Bueno, cuando es una marcha tan grande, siempre pues hay alguna gente infiltrada, que no se sabe bien de qué lado es, tampoco es que hayamos hecho una investigación, pero lo normal es que cuando hay manifestaciones tan grandes siempre haya pequeños grupos que son asusadores también, ¿no? O sea, digamos que todo ha transcurrido dentro de lo normal. Gracias a Dios en Lima no hemos tenido ningún fallecido, gracias a Dios. Hay algo importante que ha sucedido también esta semana y lo que fue el que inició con estas marchas en Huancayo. Pasa de que ya hay muertos en esas marchas. Hay muertos ahí, en Ica también ahora ha muerto una persona y hay policías acá en Lima que han terminado gravemente heridos. Al señor Merino se le acusa por la muerte de Inti y de Brian. Y ahora el presidente Castillo, ¿se le debe acusar por estos muertos? Yo creo que sí, y justamente hemos preparado una acusación constitucional, que ahora te voy a hacer entrega, donde también estamos incluyendo sobre todo los muertos, ¿no? Hasta el momento tenemos nombres de 6 fallecidos, pero me dicen que hay 2 más que todavía no tenemos acceso a sus datos. Estamos incluyendo el paro de transportistas, las personas fallecidas y me van a pasar una ayuda de memoria ahorita que te voy a hacer llegar, pero esta sería la nueva denuncia constitucional o acusación constitucional contra Pedro Castillo, que hoy mismo se va a estar ya presentando. Esta es además de la que ya yo había presentado hace algunos meses, en las que se incluye desde el primer delito de Pedro Castillo cuando empieza a despachar en julio en la casa de Zarratea. O en su palacio de Zarratea, como siempre le hemos dicho. Y es un tema que el mismo gobierno incluso ha negado de todas las formas habidas y por haber, incluso cuando el presidente vino al Congreso a emitir un mensaje. Estamos hablando de un gobierno de gente mitómana. Y el mismo Pedro Castillo es mentiroso. Yo siempre rescato 2 antivalores de Castillo: mentir y huir. Tal cual lo hemos visto hoy, que también por fin ha dado la cara en Huancayo, a pesar de que por sí mismo él no ha querido ir, ha tenido que ir totalmente presionado por la población, y lo primero que hace es salir cuanto antes. El otro día también estuvo aquí en el Congreso, a pesar de que la bancada de Avanza País se opuso, hubo esta reunión que a mí me pareció una pérdida de tiempo total,
donde supuestamente se iba a llegar a una conclusión entre el legislativo y el ejecutivo para ver cómo podíamos resolver la crisis, una crisis generada por el ejecutivo. Y lo primero, la primera que tuvo la oportunidad, Castillo huyó prácticamente, y con mentiras además, con mentiras, porque dijo que se iba a ir con pretexto y encima de mentiras, dijo que iba a ir a firmar el levantamiento del toque de queda. Y ese es también un punto que estoy añadiendo en mi acusación constitucional. Que fue un tanto absurdo, creo, esto del levantamiento del toque de queda como a las 5 de la tarde, porque ya prácticamente la población ha perdido todo el día y se unieron a las marchas. Ese día se perdió mucho dinero. 1.000 millones de soles aproximadamente. La Cámara de Comercio de Lima lo confirmó. Exacto. En efecto, esto ha sido, creo que la causal más fuerte para que salgan ese día a manifestarse muchísimos peruanos que incluso en algún momento respaldan al presidente. Mucha gente que incluso votó por él, o sea, no era solo un respaldo de boca, sino que habían votado por él, ya se dieron cuenta, ya despertaron, y no solo en Lima, lo estamos viendo en más de 8 regiones, ¿no? Junín, San Martín, Huánuco, Ancash, en Pucallpa también, ¿no? Arequipa. Son muchas regiones y yo creo que esto es un tema que recién inicia, porque la gente no va a perdonar a Pedro Castillo por el mal que les está haciendo en todos los hogares, ¿no? Y a todas las familias peruanas. La gente, el pueblo, que a él le gusta decir, a mí también me gusta mucho esa palabra, así que la voy a seguir usando, no porque él la use, yo la voy a dejar de usar. El pueblo tiene hambre, esa es la verdad. Y cuando se choca con el estómago, ahí ya no hay vuelta atrás. Pedro Castillo ya es un muerto viviente. Lo he dicho desde hace mucho tiempo. Recordemos que yo fui la primera que presentó la moción de vacancia. Sí. Miren, ¿cuántos meses han pasado desde ahora? Y aún sigue siendo... 4 meses, casi 5 meses desde que yo presenté la moción de vacancia. Todo este tiempo en que él ha seguido dinamitando todas las instituciones del país y todos los hogares de los peruanos, nos lo hubiéramos podido ahorrar. Se han presentado 2 mociones de vacancia. Sí. Las 2 han fracasado. Las 2 han fracasado, a pesar que cuando yo la presenté recibí muchas críticas, incluso los que presentaron después que decían que no, que eso tenía que ser coordinado. Igual coordinaron para la segunda moción de vacancia y no había los votos. Para su moción que usted presentó, ¿cree que faltaron más temas en incluirlo dentro de la moción? ¿Más temas para investigar al presidente? No, yo creo que lo que faltó fue simplemente decisión. Ya en ese momento ya habían negociado bastante los votos. Entonces, desde ese momento hasta hoy prácticamente se han mantenido, porque recordemos que con esta moción de vacancia de ahora último solamente se consideró en 55. El congresista Diego Bazán, de su bancada precisamente, tiene la intención de presentar una moción donde la cantidad de votos se reduzca para la vacancia, de 87 a 78, si mal no lo recuerdo. ¿Con esto será posible por fin llegar a vacar al presidente Castillo? Yo estoy totalmente a favor de ese pedido, de ese proyecto de ley de Diego Bazán. Dentro de la bancada aún se está conversando y falta hacer un trabajo de coordinación con el resto de bancadas. Estamos trabajando en el tema, todavía no me puedo adelantar. Pero se ha presentado ayer, precisamente. No se ha presentado, solamente lo anunció en medios. Claro, no, me refiero a la presentación de la exhortación de la congresista Amuruz para que renuncie el señor Pedro Castillo. Va a ingresar hoy en el Pleno. ¿Esto es necesario, pese a que ya se sabe y se entiende que el presidente no va a renunciar al poder, y lo ha dicho innumerables veces? Bueno, creo que marcar y dar una posición por sentado, creo que es importante, porque recordemos que hasta el día de hoy todo lo que hemos intentado hacer desde el Congreso no ha llegado, para sacar a Pedro Castillo no ha llegado a un fin. Sin embargo, ha contribuido a que la gente se informe, sepa cómo pensamos los congresistas. Somos un poder importantísimo del Estado y creo que desnuda aún más, ¿no?, este entercamiento de Pedro Castillo, porque ya el país entero le está diciendo extraoficialmente, pero si aprobamos esta exhortación de hoy, va a ser oficialmente la postura del Congreso de la República. Ya no es que simplemente yo hable por mi lado o de repente la presidenta del Congreso por otro lado, no. Aquí ya va a ser una decisión
del Poder Legislativo. Al Poder Legislativo lo han tildado de obstruccionista en muchísimas ocasiones, no solamente en esta gestión, Sí. Anteriormente también ha sucedido lo mismo. Pero si nos contextualizamos en esta última coyuntura, hoy por hoy el Congreso, usted como tercera vicepresidenta, ¿lo considera obstruccionista de verdad? ¿O solamente es el mismo refrito que la izquierda usualmente usa para...? Yo creo que no hay otra cosa con la que podrían acusar al Congreso. Entonces, como esa palabrita ya ha quedado y ha pegado en años anteriores, la siguen utilizando. Ahora estamos viendo cómo los que nos decían obstruccionistas, ahora ya también están a favor de la renuncia de Castillo y seguramente se estarán arrepintiendo de no haber votado por la vacancia. Para el día de hoy, que estamos grabando esta entrevista, se ha convocado una marcha. 3 marchas en realidad, ¿no? Nuevo Perú, el CGTP y el SUTE. CGTP pide el cierre del Congreso. Los ha llamado corruptos. ¿Qué tiene que decirles a ellos? Creo que todos los años en los de la CGTP han llamado corruptos a los congresistas y han pedido el cierre del Congreso. Miren, es a priori todavía, no quiero adelantarme a nada, pero nosotros, en mi caso personal, haré lo que esté mejor para que la gente esté tranquila. Pero este momento es el momento de la renuncia de Pedro Castillo. Si el presidente Castillo no renuncia, ¿se puede volver a presentar una moción de vacancia? ¿Plantean usted, como ya lo presentó en la primera vez, una nueva moción de vacancia? ¿Podría plantearlo en algún momento? Podría, por supuesto, hoy, mañana, pasado. La cosa es que necesitamos los votos. Necesitamos también la ayuda de los medios de comunicación para que ustedes sigan presionando con nombre y apellido a todas las personas que no apoyaron en las dos mociones de vacancia. Ya creo que hay que presionar bastante a mis colegas. Hay algo que está sucediendo en el Congreso de la República. Perú Libre respalda aún al presidente pese a todas las acusaciones que hay. Se podría considerar una de las alas más duras de luchar en este Parlamento. Necesitamos también votos de Perú Libre, es verdad. Bueno, son oficialistas y tienen todos sus intereses puestos en el gobierno, ¿no? Es la primera vez que ese partido ocupa ese lugar de poder y ya sabemos que es algo que les encanta como la miel, no solo a ellos, sino a cualquier partido político, ¿no? Va a estar complicado ahí, pero creo que ya cuando sus propios votantes empiecen a criticarlos directamente, como hemos visto también en el caso de algunos colegas de Acción Popular, que en sus mismas regiones los han increpado y los han hecho pasar vergüenza en público, creo que ahí es donde ya van a tener que ir cambiando, porque no les va a quedar otra. Mucha gente conversa de que la izquierda tiene líderes fuertes. ¿La derecha tiene también líderes o son líderes a medias? Bueno, los que considerábamos líderes en este momento no están en política y ya a veces tienen también algún rechazo de la juventud. Yo creo que como este Parlamento es totalmente joven, en mi caso es la primera vez que yo estoy en el Congreso, creo que es algo que se está construyendo, todavía no está consolidado. Pero dentro de su bancada considera que hay algunos que pueden ejercer el liderazgo. Se ha hablado mucho del señor Alejandro Cabero, de la misma Rosely Muruz, de usted también. En mi bancada eso es lo que ocurre, todos somos líderes. Es por eso que es una bancada tan cohesionada y en la que podemos sacar muchas cosas adelante, proyectos de ley, mociones, porque tenemos una forma de pensar muy similar. Nadie está buscando tener un liderazgo dentro de la bancada en sí, sino cada uno está tratando de hacer el mejor trabajo posible y poder de una vez deshacernos de este gobierno de corrupción. ¿Qué espera hoy por hoy en esta coyuntura accidentada con respecto al presidente Castillo? ¿Van a seguir exhortándolo a que renuncie? El presidente obviamente se va a negar. ¿Qué va a hacer el Congreso de la República, su bancada, para que de una vez el presidente se dé cuenta de que lo que está haciendo no es lo correcto para el país? Bueno, hace más de 2 semanas yo fui la primera que se lo dijo directamente aquí y en la misma mesa directiva del Congreso de la República, y eso es lo que yo voy a seguir haciendo. Decírselo directamente, como he sido directa desde que entré a este Congreso.
No voy a ir con medias tintas, ni negociaciones, ni haces por debajo de la mesa. Aquí se presenté la moción de vacancia, no se pudo. Si es necesario y vemos que tenemos los votos, presentaremos una siguiente moción de vacancia. Por mi parte, el día de hoy ya va a tener 2 acusaciones constitucionales que yo misma le estoy presentando. Está también la acusación constitucional de Ciudadanos por traición a la patria. Y también hay un tema de suspensión que lo tengo ahí pendiente, pero no he tenido quórum de los demás congresistas. O sea, voy a agotar todas las vías legales y constitucionales para poder sacarlo. Es así la realidad. Y por supuesto, pues exhortar y rogar a Dios que este hombre entre en razón y renuncie, ¿no? Eso sería pues un regalo para los peruanos. ¿Cuál considera usted que es el mayor delito que ha cometido Pedro Castillo para exhortarlo que renuncie, para pedirle de manera reiterada que deje el cargo de presidente de la República? No hay nada peor que la vida humana, o sea, que arrebatar la vida. Lo último, estamos hablando de 8 muertos, ¿no? Eso sumado, por supuesto, a todos los delitos que ha cometido, que hemos visto lo de Perú Petro, las licitaciones, la señora Karelyn López, cuando va con gorra a hacer sus fechorías. Es un recuento, pues, los ministros poco idóneos. El ministro de Salud también tiene denuncias, ¿no? Ya que nos sorprende, pero creo que lo peor ha sido la muerte de estas 8 personas. 8 familias en el país están sufriendo y esto es algo que ya no se puede permitir más. Y son muertos que el gobierno no quiere reconocer. Lo dijo el ministro Gaviria, que dijo, cuando eran 4 muertos, dijo, son 4 nada más. Luego pidió disculpas, pero ya las palabras ya habían quedado en gran parte de la población. Eso es algo que no se le puede perdonar a nadie. Ese ministro, de verdad, no sé qué pasa por su cabeza, me parece una persona indolente, una falta de respeto al país. En general, no solo de ese ministro, sino también de Pedro Castillo, porque han minimizado las muertes por completo. Pero eso es algo que tiene nombre y apellido, y no se lo vamos a dejar pasar por alto. Por eso aquí está su acusación constitucional, por esos 8 fallecidos. Cuando usted le dice al presidente en la mesa directiva que renuncie, ¿qué le respondió el presidente? ¿O no le Me dijo? respondió en cámara lenta, democráticamente. La verdad que no entendí, seguramente que él ni me entendió, después habrá razonado lo que yo le dije, porque yo le dije no solo que renuncie, le dije, por el bien del país, renuncie, sométase a la justicia para que podamos continuar viviendo en democracia. ¿Qué va a pasar una vez que renuncie Castillo? ¿Lo van a investigar? ¿Se le va a investigar? Porque ahora tiene una inmunidad que la presidencia le otorga. Castillo sabe que se va a ir preso. Es por eso que no quiere renunciar ni dejar el poder. Sabe que por todos los delitos que ha cometido, el único camino que le queda es pasar por su Canadá, como se dice en los barrios. Es pasar por ahí. No le queda otra. Ahí, por eso se resiste. Antes de que el presidente asuma el poder, se hablaba mucho de una dictadura comunista. El presidente Castillo, una vez que llegue a los últimos meses de su gobierno, ¿usted espera que en efecto salga del poder o que se quede enquistado, como muchas veces se ha comentado durante la época de campaña cuando estaba el señor Pedro Castillo con la señora Keiko Fujimori? Eso es lo que estamos tratando de frenar, por eso que no le damos tregua, porque sabemos que en verdad lo que quieren es una nueva asamblea constituyente para poder quedarse de por vida en el poder y convertirnos en Cuba, en Venezuela y en todos estos lugares donde el comunismo los ha tomado por completo. Yo estoy peleando porque no quiero que los peruanos después estemos buscando trabajo, teniendo que cruzar fronteras, exponiendo nuestra vida y la de nuestros hijos y mis futuros nietos y los futuros nietos de todos. Estamos luchando para no caer en el comunismo ni en el socialismo del siglo XXI, porque eso es lo que ellos quieren. Enquistarse en el poder, destruir nuestro país, destruir nuestra economía y empobrecernos cada vez más. Ahora, hay algo que preocupa mucho a la población. Desde que el señor Pedro Castillo asumió la presidencia, las cosas están casi al doble de lo que en su momento estaban originalmente. Eso es un golpe fuerte a la economía, no solamente en los sectores bajos, sino también en los sectores altos. ¿Qué tiene que decirle al presidente Castillo y por qué usted puede deducir que se producen estas alzas de precio?
Bueno, porque él no tiene absolutamente ningún control de nada. Vemos que es un señor muy poco preparado. Eso de que le gritamos y le decimos incapaz no es por gusto. No solo es incapaz para manejar un país, es un incapaz en muchos temas que él desconoce, porque no se ha preparado, como él mismo reconoció, porque no, de repente no ha tenido la oportunidad de seguir estudios. Vemos que ha inventado prácticamente lo de sus maestrías que él y su esposa tienen, ¿no? Que creo que Acuña se las dio. Es humo, Castillo. Ha ganado de suerte y haciendo Dios sabe qué cosas, pero él no se merece estar en la presidencia del Perú. Necesitamos una persona de verdad responsable, con mayor conocimiento, con autocrítica también. Si él viera objetivamente su realidad, él ya hubiera renunciado. Pero él sí sabe que no es capaz. Una vez que renuncie Pedro Castillo, viene Dina Boluarte. ¿Es otra mejor opción, tal vez? ¿O sigue siendo lo mismo? Constitucionalmente es lo que nos toca. Y tenemos que respetar la Constitución. Yo no la defiendo a ella, yo no defiendo a nadie. Pero tenemos que actuar bajo la ley peruana. Y tenemos que respetar la Constitución. Ella es la que viene. Al menos démosle el beneficio de la duda. Veo que algo de más criterio tiene la señora, ¿no? En algún punto se al menos, pero igual este ojo inquisidor y el de mis colegas de Avanza País va a continuar firme. Nosotros no vamos a dejar pasar por alto ningún error. Para finalizar, quisiera que le brinde un mensaje a todos los peruanos en esta época de crisis social que estamos viviendo. Hay marchas por todos lados, en Ica, en Huancayo, ahora que es el presidente allá, aquí en Lima, y hay muertos. ¿Qué le tiene que decir a la población desde su posición como congresista? Bueno, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia. Si desean salir a hacer las marchas, no estoy aquí para incitarlos, pero creo que es un derecho de todos los peruanos a la protesta. Estamos inconformes con este gobierno de Castillo. Desde el Congreso de la República me comprometo, como desde el primer día lo hice, a seguir luchando porque el Perú siga siendo un país democrático y podamos vivir todos los peruanos en libertad. Que nadie nos ponga toque de queda y que nadie nos diga lo que tenemos que hacer y lo que no. Entonces, tengan confianza porque creo que ya estamos avanzando muchísimo. Castillo, tarde o temprano, va a dejar la presidencia del Perú. Así que sigamos empujando el coche, unidos en un solo puño, peruanos. Ok, pues, muchísimas gracias. Gracias.